Bien, tenemos que la hipófisis se divide en dos lóbulos, un lóbulo anterior o adenohipófisis y un lóbulo posterior o neurohipófisis. Para este tema es importante relacionar la conexión que hay con el hipotálamo y la hipófisis, ya que este va a ser el encargado de regular las hormonas hipofisiarias. Bien, el hipotálamo se conecta con la hipófisis a través de dos vías. La primera vía que observamos en la imagen de la izquierda es un conjunto de sistemas de fibras nerviosas que viajan desde los núcleos supraóptico y paraventricular hasta el lóbulo posterior de la hipófisis, que vemos acá vendría a ser la neurohipófisis. La segunda vía consiste en el sistema portihipofisiario. El sistema portihipofisiario consiste en un conjunto de vasos sanguíneos portales largos y cortos que conectan sinusoides en la eminencia media y el infundíbulo, complejos capilares en el lóbulo anterior de la hipófisis. Acá observamos. Bien, en el caso de la neurohipófisis, tenemos que esta va a almacenar dos hormonas, la vasopresina o ADH y la hormona oxitocina. Atención, la neurohipófisis no produce estas dos hormonas, solo las almacena. Estas dos hormonas son producidas en el hipotálamo. Ambas hormonas pasan por los axones acompañadas de una proteína transportadora denominada neurofizinas. Ahí son liberadas en las terminaciones axónicas y luego son absorbidas en el torrente sanguíneo en los capilares fenestrados del lóbulo posterior de la hipófisis. Tenemos que la vasopresina va a ser producida en las células del núcleo supraóptico. Acá tenemos. Bien, entre sus principales funciones está la vasoconstricción y la función antidiurética. La vasopresina utiliza receptores para poder ejercer su función, como son los receptores B1 y los receptores B2. Los receptores B1 trabajan a nivel cardiovascular y los receptores B2 a nivel renal. En el caso a nivel cardiovascular, la ADH actúa en las células mioepiteliales del corazón. Esta se une al receptor B1. Una vez que se ha unido el receptor B1, hay una activación de la fosfolipasa C, que vendría a ser un segundo sistema mensajero. La fosfolipasa C activa el inositol trifosfato. Posteriormente, el inositol trifosfato va a activar los canales de calcio. Al aumentar las concentraciones de calcio a nivel intracelular, va a producir una vasoconstricción. En el caso a nivel renal, la ADH actúa en las células de los túbulos colectores. La ADH se une al receptor B2 y luego se une a la proteína G. La proteína G activa la adenilato ciclasa, que ésta va a actuar en el metabolismo de las moléculas de ATP. Posteriormente se transformará en AMP cíclico y el aumento de las concentraciones de AMP cíclico activa la proteína quinasa. La proteína quinasa va a mandar un mensaje de transducción al núcleo para que se dé la producción de una hormona de origen proteico que es la acoporina tipo 2. La acoporina tipo 2 lo que va a hacer es que haya un aumento en la permeabilidad de agua. Es decir, el agua, al haber un aumento de permeabilidad del agua, el agua va a pasar desde el espacio luminal hacia el espacio intersticial y ahí se va a dar la reabsorción de agua a nivel de los túbulos colectores.
Otros lugares en donde actúa la vasopresina son en la vejiga urinaria, los adipocitos, hepatocitos, médula renal, vasos rectos de la circulación renal, células epiteliales de los conductos colectores. Bien, para terminar con la vasopresina hay que mencionar que el núcleo supraóptico, que es el que produce la vasopresina, actúa también como un osmorreceptor. ¿Qué quiere decir esto? Que si la presión osmótica que circula a través del núcleo es demasiado alta, las células nerviosas van a producir un aumento en la producción de vasopresina. Por tanto, como respuesta antidiurética va a haber un aumento en la reabsorción de agua a nivel renal para que se pueda volver los niveles de la presión osmótica normales, para que puedan volverse a sus niveles normales. La presión osmótica de la sangre. Bien, tenemos la oxitocina. La oxitocina es producida en las células nerviosas del núcleo paraventricular. Entre sus principales funciones tenemos la contracción uterina. Esta va a influir en las sensaciones de felicidad, amor, a la hora del acto sexual, en la excitación, en la, ¿cómo se dice? En el orgasmo y todas esas sensaciones de felicidad y placer que sienten las personas. También tiene una función muy importante en la lactancia materna. Bien, para que se pueda producir la oxitocina, tiene que haber un estímulo. Este estímulo lo ejerce el bebé a la hora de la succión. Al ejercer este estímulo, las señales nerviosas viajan hacia la médula espinal. Posteriormente, estas señales van hacia el núcleo, este mouse le agarró la locura. Bien, estas señales van hacia el núcleo paraventricular, donde se va a producir la oxitocina. También la médula espinal manda a bloquear los núcleos dopaminérgicos. ¿Por qué los manda a bloquear? Bueno, para evitar que se dé la producción de dopamina, ya que la dopamina es un antagonista, es un inhibidor de la oxitocina y de la prolactina. Entonces no va a beneficiar en la lactancia materna, no va a permitir la lactancia materna. ¿Ok? Una vez que se ha producido la oxitocina, ¿verdad? Se almacena en la neurohipófisis, luego es secretada hacia el torrente sanguíneo, acá podemos observar en la imagen, y va a actuar sobre los alveolos, sobre las células musculares de los alveolos, para que éstas se contraigan y se produzca una eyección de leche a través de los conductos. Bien, acá les he puesto una imagen para explicar un poco cómo se da la contracción en el útero. Bien, al finalizar el embarazo, a la hora ya cuando la mujer va a dar a luz, está a punto de dar a luz, hay un aumento del estrés. Este aumento del estrés aumenta los niveles de estrógenos y cortisol. Al haber un aumento de estrógeno y cortisol van a haber más receptores de oxitocina, entre otras sustancias como la prostaglandina. Este aumento de receptores de oxitocina va a provocar una contracción del útero. Esta presión que ejerce el bebé en el cuello uterino va a hacer que se active un reflejo, el reflejo de Ferguson. Luego el nervio pélvico manda esta señal, esta información hacia el hipotálamo para que el hipotálamo secrete oxitocina y se vuelva a dar la contracción. Al secretar más oxitocina, los receptores de oxitocina captan esa oxitocina, hay más contracción, se vuelve a mandar la señal y se vuelve a repetir. Aquí vemos perfectamente cómo actúa la retroalimentación positiva.
Otros lugares en donde podemos localizar algunos receptores de oxitocina, se los he puesto acá. Por ejemplo, tenemos el núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario depende de la leptina para que la oxitocina pueda ejercer su función de saciedad. Por ejemplo, en el caso de la alimentación, a la hora que estamos comiendo y poder sentir esa sensación de saciedad. En el caso de la sustancia CRISPR acuidectal y de la médula espinal, ahí también se encuentran receptores. Estos no dependen de estrógenos y entonces estos receptores pueden ejercer su función, que es el dolor. En el área preóptica medial e hipotálamo ventromedial depende de estrógeno para que la oxitocina pueda ejercer la función en la conducta sexual. Bien. Bueno, en el caso de la adenohipófisis, para poder hablar de las hormonas secretadas por la adenohipófisis, primeramente hay que hablar de las hormonas producidas en el hipotálamo, ya que estas van a regular la producción de las hormonas adenohipofisiarias. Bien, tenemos la hormona TRH o hormona liberadora de tirotropina. La hormona TRH va a estimular a la adenohipófisis para que se dé la estimulación de la hormona TSH y PRL. La TSH, que es la hormona estimuladora de la tiroides, y la PRL, que es la prolactina. Luego tenemos la hormona CRH, que es la hormona liberadora de adrenocorticotropa. Esta va a estimular a la adenohipófisis para que pueda secretar la hormona ACTH, que es la adrenocorticotropina. Luego tenemos la hormona GHRH, que es la hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Va a estimular a la adenohipófisis para que se produzca la hormona del crecimiento. Después tenemos la hormona liberadora de gonadotropina, que estimulará a la adenohipófisis para que se dé la secreción de la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, LH y FSH. Además de secretar el hipotálamo estas hormonas liberadoras, también secreta hormonas inhibidoras como son la GHIH, que es la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, y la PIF, que es la hormona inhibidora de la prolactina. Bien, entre las funciones tenemos la siguiente. En el caso de la TSH, esta va a estimular la glándula tiroides para que pueda producir sus hormonas, la tirosina y la triiodotironina. Para que la tiroides pueda producir estas hormonas, necesita de yodo. Por lo tanto, las células tiroideas van a captar el yoduro que se encuentra en la sangre, producto de la alimentación, y una vez que lo ha absorbido, lo combina con el aminoácido tirosina para que se formen las hormonas. Posteriormente, estas hormonas van a ser, podríamos decir, empaquetadas en una molécula de tiroglobulina para posteriormente ser almacenada en los folículos de la glándula tiroide. Bien, entre algunas funciones de estas hormonas tenemos que en la infancia esta estimula el crecimiento, el desarrollo y la maduración del sistema nervioso central. En la adultez se van a encargar de la regulación del metabolismo basal. Bien, la prolactina. La prolactina tiene, su sistema de producción es similar al de la oxitocina. Bien, para que se pueda producir prolactina, primeramente necesitamos el estímulo. Y este estímulo lo va a generar el bebé en la succión.
Al generarse este estímulo, viaja hacia la hipófisis para que la hipófisis secrete la hormona liberadora de tirotropina, y esta va a estimular a la adenohipófisis. Perdón, ya me he equivocado. Ok. El estímulo viaja hacia el hipotálamo, perdón. Una vez que ha viajado hacia el hipotálamo manda la señal para que se produzca la hormona liberadora de tirotropina. La tirotropina va a estimular a la adenohipófisis para que se dé la secreción de la prolactina. Bien, una vez que se ha dado la liberación de la hormona, viene la producción láctea. La prolactina estimula las células productoras de leche, que son las células lactotropas, para que se produzca leche, obviamente. Por último, tenemos el reflejo de eyección, la oxitocina, que recordemos que también durante el reflejo que ejerce el bebé, también se produce oxitocina. Se está produciendo oxitocina, pero a nivel de la neurohipófisis. Ok, la oxitocina lo que hace es, como había repetido anteriormente, contraer las células de los músculos de los alvéolos. Contrae las células musculares de los alvéolos y obliga a que la leche pueda salir y viajar a través de los conductos hasta los senos galactóforos. Finalmente se da el vacío. Los senos galactóforos que estaban almacenando la leche se vacían gracias a la succión que ejerce el bebé. Bien, ¿cuál es la razón por la que nosotros no producimos leche cuando no estamos embarazadas, en el caso de las mujeres? Bien, la razón es porque el hipotálamo está produciendo dopamina. Entonces está en una constante producción de dopamina, y recordemos que la dopamina es inhibidora de la prolactina. Entonces no va a dejar que se produzca la prolactina. Durante la lactogénesis se inhibe la producción de dopamina para que pueda aumentar la producción de prolactina. ¿Ya? Bien, aquí les quería hacer un comentario. No sé, es un poco extraño, pero los hará pensar. En una ocasión que yo le estaba dando una charla a una chica del barrio, donde nosotros estamos, en mis clases de medicina nosotros tenemos un programa de prácticas médicas comunitarias donde aconsejamos a las personas de los diferentes sectores que son asignados. Okay. Entonces yo estaba dándole charlas sobre lactancia materna y ella me entendió perfectamente que el niño es el que estimula para que pueda producirse leche, igual al como se lo estoy explicando a ustedes acá, nada más que ella un poco más fácil. Entonces ella me dice, pero mira, me dice, si el bebé produce eso al succionar el pezón, produce leche, y me dice que es por el estímulo que se produce. ¿Por qué a la hora de tener relaciones sexuales? Porque cuando el hombre succiona tu pezón igualmente y te está provocando y está estimulando tu pezón, porque no se produce leche. Entonces yo dije, buena pregunta. Entonces la explicación está en lo que les acabo de decir. Porque recuerden que cuando cuando el cuerpo está excitado a la hora de tener relaciones sexuales, hay una liberación infinita de hormonas. Hay liberación de dopamina, liberación de noradrenalina, liberación de oxitocina. Y recordemos que la dopamina, la noradrenalina, inhiben la prolactina. Entonces ese estímulo, si no hubiese liberación de dopamina o de
de noradrenalina a la hora del acto sexual, créame que sí se produciría leche por, por, por el estímulo que está ejerciendo el hombre. Entonces se estimularía el hipotálamo para que produciera prolactina, pero obviamente que sin dopamina ni noradrenalina no se va a sentir excitación, no se va a sentir orgasmo. Sería eso todo simple. Entonces, ¿ya me entienden? Entonces por eso me dio curiosidad, la verdad. Al momento no le pude contestar porque, bueno, no recordaba esta clase hasta ahora. Bien, sigamos. Tenemos la ACTH. La ACTH o hormona adrenocorticotropa va a estimular la glándula suprarrenal para que se dé la liberación de corticosteroides, como son el cortisol. Este cortisol va a actuar a nivel del estrés, reduce el estrés y la inflamación. Luego tenemos la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento actúa sobre las células somatotropas de forma pulsátil, es decir, va a depender de las ay, Dios, ¿cómo se llama? Me acabo de bloquear. Va a depender de las pulsaciones del corazón. Esa no era la palabra que estaba buscando. De los latidos. Va a depender de los latidos del corazón. Bien, esto estimula la síntesis de proteína, por lo tanto, va a estimular que haya un desarrollo en los órganos, tejidos y huesos, como son el desarrollo y el crecimiento de los músculos, de los huesos, entre los órganos más importantes, el desarrollo del hígado y del corazón. Bien, tenemos que la hormona del crecimiento depende de varios factores para que se dé la liberación. Voy a mencionar algunos factores. Por ejemplo, están los factores metabólicos, como son, estos factores pueden ser inhibitorios o estimulantes. Entre los factores estimulantes podría ser la hipoglucemia, el aumento de aminoácidos, de la producción de aminoácidos. Entre los factores inhibitorios está la hiperglucemia y el aumento de ácidos grasos libres. También hay hormonas que estimulan la liberación de la hormona del crecimiento, como son las hormonas tiroideas. También está los glucocorticoides que de forma aguda estimulan la liberación de GH y de forma crónica estimulan la inhibición de la GH. Bien. Por último tenemos la hormona luteinizante y la FSH. Bien. Tenemos que entre las funciones de estas hormonas, voy a mencionarles algunas. Bien, entre las funciones de la FSH, recordemos en biología, esta ayuda al desarrollo del folículo maduro y al desarrollo de los ovocitos. Estimula en el caso de las mujeres la ovogénesis y en el caso de los hombres la espermatogénesis. En el testículo estimula las células de Sertoli y estimula la secreción de andrógenos. En el caso de la hormona luteinizante, en el caso de las mujeres, estimula la secreción de estrógeno, la secreción de progesterona, estimula la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. En el caso del hombre va a estimular las células intersticiales de los testículos para la producción de testosterona. Bien, eso sería todo. Espero les sirva y estudien.
Repasen.